16, hermano, para entender el contexto de lo que en esta noche vamos a leer y vamos a entender a la luz de la Sagrada Escritura. Amén. La palabra del Señor dice así en el nombre poderoso de Jesús. La iglesia dice: amén. La palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros, enseñando y exhortando unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor, con salmos e himnos y cánticos espirituales. Y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre de ¿quién? Del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Cierre sus ojos por un momento. Dios, te damos gracias, Señor, en esta tarde por estar en este lugar. Un lugar que sin duda es un lugar físico, pero es un lugar donde se reúne tu iglesia, tu pueblo. Cuando Jacob se encontró con el ángel, dijo: esta es casa de Dios, esto es puerta del cielo, Betel. Y en ese momento presentó un sacrificio, hizo una ofrenda de pacto contigo, Señor. En este último tiempo, tu palabra dice claramente, Señor, donde haya 2 o 3 reunidos en tu nombre, tú estarías al medio. Si en esta noche hemos venido aquí, Señor, hemos venido a adorarte a ti. Esto no es un club social, Dios mío, lo entendemos. Este es un lugar de adoración, es un lugar de honra, es un lugar donde venimos a recibir tu palabra, Señor. Un lugar donde debemos tener reverencia, donde tenemos que tener respeto, donde aquí tenemos que entender, Señor, que es tu palabra la que nos va a hablar claramente a nuestro corazón. No puede haber ninguna distracción, no puede haber nada, Señor, que nos distraiga del propósito con el cual en esta noche tú has venido a hablarnos por tu palabra. En el nombre de Jesús te ruego, Padre, que toques el corazón de cada hermano, de cada vida, y que en esta noche podamos entender la supremacía del nombre de Jesús en la iglesia primitiva. La iglesia primitiva tenía poder porque supieron entender la autoridad del nombre de Jesús. Señor, ayúdanos a entender, a enseñar a otros que quizá a través de la grabación están equivocados. Señor, tanta secta en estos días como los unitarios, que son una secta terrible, Señor, donde han quitado la imagen del Padre y del Espíritu Santo y han hablado solamente de Jesús. Señor, entendemos que la doctrina es clara, que tú eres Padre, que tú eres Hijo y que tú eres Espíritu Santo. Pero en esta noche queremos entender lo que tú dejaste establecido en tu palabra, para también entender por qué la iglesia del primer siglo, con muchas más adversidades que nosotros, con muchos más problemas que nosotros, pasando hambre, frío, Señor, tuvieron, Dios mío, la victoria que alcanzaron. Ayúdanos a entender eso, Dios. En el nombre de Jesús te lo pido, y bendiga a cada familia y cada hogar en esta noche representado a través de cualquier vida que esté en este lugar. Te damos gracias por todo en el nombre de Jesús. Amén y amén. Todo eso siento, hermano. Gloria a Dios para siempre. Hermano, mire, la Biblia relata algo tremendamente importante. Bueno, tenemos que entender que la iglesia de Cristo aparece en el plan del Señor cuando de alguna u otra manera el Dios Todopoderoso permitió que naciera el Mesías. Estamos hablando sin duda de Jesucristo, en el cual Dios permitió que la salvación viniera a todos los hombres por medio de su nacimiento, de su muerte y resurrección al tercer día de entre los muertos. Bueno, muchos no entienden esto.
según el lugar donde esté esa persona, orar que esa persona se le da un nombre. Bien, muchos no le han dado la importancia, hermano, al nombre de Jesús, porque no han entendido la autoridad que hay en el nombre de Jesucristo. Bueno, hoy mucho se habla de Jehová. Bueno, primeramente hay que entender el contexto. Antiguamente dice la Escritura que cuando Moisés se encontró con el Dios Todopoderoso, el innombrable, él de alguna manera le hace saber y le dice, escuche bien, y le dice, mira Moisés, te voy a enviar a donde Faraón y necesito que tu hermano Aarón te acompañe. Yo sé que a ti te cuesta hablar, expresarte, pero Aarón hablará por ti porque yo te hablaré a ti. Bueno, cuando Moisés recibe esa orden, le dice, preséntate donde Faraón, y la pregunta que le hace Moisés a Dios, le dice, bueno, yo obedezco a la orden, pero ¿en qué nombre me presento? ¿Bajo qué autoridad me presento? Porque voy a ir a Faraón. Faraón en Egipto, amado hermano, no era cualquier personaje. Faraón era un semidios en la tierra. ¿Qué quiere decir que presentarse frente a Faraón? Supuestamente porque un Dios te lo dijo, era ir al suicidio, era ir a la muerte. Pero este Dios Todopoderoso, como es tan especial, por eso lo adoro, por eso lo bendigo, porque es tan especial, mira, le dice Moisés, a ti no te interesa cuál es mi nombre, sino que de alguna manera anda, porque yo soy el que soy. Y si te preguntan, yo soy el que soy. Simple. Amén. Bueno, cuando Dios le hace entender eso a Moisés, me imagino que Moisés dijo, bueno, él es el que es. ¿Quién soy yo para ponerle algún nombre o algún título? Antiguamente los nombres tenían mucho significado. Mire, el nombre de Jacob significaba usurpador, ladrón, ratero, chorro, bueno, malo ajeno, como que usted quiere interpretarlo. Eso significaba el nombre Jacob. Pero Dios le cambia el nombre a Jacob y le pone Israel, porque los nombres antiguamente tenían mucho significado. Bueno, Abraham se llamaba, cuando Dios lo llamó también y le habló y le dijo, mira, vete de tu parentela de Ur de los Caldeos a la tierra que yo te mostraré. En ese momento, cuando Dios habló con Abraham, le pone Abraham, le cambió el nombre porque ahora iba a ser padre de muchedumbre, padre de multitudes. Antiguamente los nombres tenían significado, amado hermano, y Dios no tenía por qué darse un nombre para, de alguna manera, ni limitarlo en su gloria, en su poder, en su majestad. Había nombre que de alguna manera conteniera todo lo que significa Dios realmente. Por eso que antiguamente se hablaba de Yahweh, los escritos antiguos, los escritos de la Torá, como no podía de alguna manera definir el nombre de Dios, la Biblia dice que sale como Yahweh. Bueno, cuando vinieron las traducciones latinas, del griego al latín, del hebreo al latín, hubo una transcripción que terminó dando un significado más claro, y hoy conocemos el nombre de Jehová. Bueno, este nombre ha sido mal utilizado, porque tenemos una secta que se llama los Testigos de Jehová. Y parece que no han leído la historia, que realmente Dios es el innombrable. Y andan peleando para que la gente siga a Jehová. Están masturbados por el diablo, amado hermano. Porque el que desconoce la historia está lamentablemente condenado a repetirla. Así como surgieron sectas, así como surgieron hombres que empezaron a levantar dioses como Baal, como Astorot, como de alguna manera todos esos dioses que de alguna manera tenían algún tipo de significado para la gente que los seguía o los honraba. Los hombres lamentablemente quisieron bajar la gloria de Dios a un título o a un nombre en esta tierra. Bueno, hasta ese momento podemos ver a un Dios que se presenta al mundo donde desconocíamos a su Hijo, porque realmente no conocíamos a Jesús en el Antiguo Testamento. Se hablaba de un Mesías, se hablaba de un Salvador. Isaías 53
se va a revelar al mundo. ¡Tremendo! Estaban todos esperando que viniera el Padre a la tierra. Pero el Padre tenía un plan. El Padre tenía un plan para el mundo. Él quería dar salvación a la humanidad. Y lo primero que hace es revelar a los profetas que iba a venir Juan el Bautista a preparar el camino al Señor. Un hombre que iba a estar en el desierto. Un hombre que no iba a ser común. Un hombre que no iba a ser igual a todos. Un hombre que iba a preparar el camino del Señor. Ese Señor se llamaba Jesús y se llama Jesús. La Biblia dice que en ese momento, cuando Juan comenzó a hablar de Jesús, comenzó también a hablar del gran plan de redención y de salvación para el mundo. La Biblia dice que el libro de Mateo nos relata que los fariseos, escribas, saduceos iban a ver a Juan el Bautista y escuchar su predicación al Jordán. Y él le grita a lo lejos, le dice que él les enseñó a huir de la ira venidera, generación de hipócritas, hijos del diablo, le habría dicho yo. Y Juan el Bautista le manda un hachazo medio, que él le enseñó a huir de la ira venidera, le dice. Escuchen esto. El hacha está a la raíz de los árboles, les dice Juan el Bautista. Y toda leña está para ser echada al fuego y ser quemada. Pero viene uno tras de mí, el cual yo no soy digno de desatar las correas de su calzado, el encordado de su calzado. No soy digno porque Él es mayor que yo. Yo bautizo en agua, pero Él lo bautizará con Espíritu Santo y fuego. ¿Saben lo que le estaban diciendo a los fariseos? Mi predicación no tiene valor. Mi predicación no tiene fuerza. Como aquella predicación que viene con Jesucristo, el Hijo de Dios. Van a ser consumidos por el fuego. Trae la hoz sobre su mano para limpiar su era. Algunos presentan a Jesús como un pobre viejito que necesita la ayuda de cada uno de nosotros. Cuando Jesús, la Biblia dice que es el Salvador, es el mediador, es el que da vida a los que están muertos en sus pecados. Jesucristo vino y dejó su gloria. Juan 1:1 dice que en el principio era el Verbo y el Verbo era con Dios, porque el Verbo era Dios. Pero también Juan capítulo 3 dice que Dios amó de tal manera al mundo que Dios envió a su único Hijo para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga la vida eterna. Porque Jesucristo no vino a condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Pero lo más terrible del versículo 3 en adelante, del versículo 18 en adelante, dice la Escritura que los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Constantemente la gente en el mundo y dentro de la iglesia está rechazando a Jesús, porque no conocen la supremacía de su nombre. No saben que Él es superior a cualquier ser creado y a cualquier ser racionalmente pensado en el cerebro humano. Si usted y yo supiéramos quién es Jesús, adoraríamos como nunca. Vendríamos a la iglesia y siempre llegaríamos temprano. ¿Sabe por qué? Porque entendería la supremacía del nombre de Jesucristo, el Hijo de Dios. Estaría atento a la palabra. Diría, Señor, háblame. Bendíceme a través de tu sagrada Escritura. Juan 17:17 dice Jesús al Padre: Padre, santifícalos en tu palabra, porque tu palabra es verdad. Jesús dijo en Juan 14:6: yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. ¿Sabe lo que le dijo Jesucristo al Padre? Padre, santifícalos en mí, yo soy la verdad. Y la verdad está revelada a través de la palabra. Por eso usted y yo venimos en esta tarde a escuchar palabra de Dios. Aquí no hemos venido a escuchar un discurso bien preparado o alguien que tenga elocuencia o homilética. Acá necesitamos escuchar palabra de Dios. El 2020, hermano, es un año donde muchos de nosotros vamos a ver el poder de Dios. Pero no a través de lo que muchas veces andamos buscando. Hay gente que está buscando avivamiento. ¿Sabe lo que va a venir? Es catástrofes.
medio de él. ¿Sabe? La escritura dice en el libro de Lucas, capítulo 1, versículo 26. Acompáñeme a su Biblia. Si usted es cristiano, trajo Biblia. O si no, pida a un hermano en la iglesia Biblia para que pueda escuchar lo que dice la palabra. Miren lo que dice la Sagrada Escritura. Lucas capítulo 1, versículo 26. Al sexto mes, el ángel Gabriel, ¿qué? El ángel Gabriel fue enviado ¿por quién? Por Dios. Estamos hablando del Padre. Por Dios. A una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen desposada con un varón que se llamaba José, de la casa de David, y el nombre de la virgen era María. Entrando el ángel en donde ella estaba, dijo: salve, muy favorecida, el Señor es contigo, bendita eres bendita tú entre las mujeres. Mas ella, cuando le vio, se turbó por sus palabras y pensaba qué salutación sería esta. Entonces el ángel le dijo: María, no temas, porque has hallado gracia delante de Dios, y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz ¿qué? Un hijo, le dijo. Estaba embarazada en ese momento, dijo: no vas a dar un hijo a luz. En ese momento Dios preparó un plan de salvación. Podría haber sido Juana, podría haber sido Petronila, podría haber sido la Chimoltrucia, pero fue María. Si acá el problema no era el vaso, sino lo que iba a ser depositado dentro del vaso. Amén. Gloria a Dios. Y la Biblia dice que en ese momento este ángel Gabriel le dice: vas a concebir en tu vientre y darás a luz un hijo y llamar su nombre. Pregunta: ese nombre de la tierra. ¿De dónde vino el nombre? De Dios. El padre le dijo: mira, ese es mi hijo y yo le pongo nombre. Amén. Aquí mi María dijo: ustedes van a poner nombre a mi hijo, yo le voy a poner nombre. Y mandó un mensajero a un ángel: María, vaya a quedar embarazada, pero no te vengáis a hacer la viva acá, que él se va a llamar Jesús. ¿Sabes que cuando tú entiendes la palabra, entiendes el poder que hay en el nombre de Jesús? Este nombre no es de la tierra, hermano. Este nombre es del cielo. Jesús significa salvación. ¿Y sabe de dónde vino la salvación? Del cielo. Amén. Por eso hay que entender la supremacía del nombre de Jesús. Hay gente que utiliza el nombre A en el nombre listo. No es así. Tienes que entender el significado real del nombre de Jesús. Y te lo voy a enseñar porque es extenso este tema, pero te lo voy a resumir en 3 horas. Se le fue el gozo a la mitad de la iglesia. Le dice de esta manera: y lo llamarás su nombre Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo. Y el Señor Dios le dará el trono de David, su padre, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá. Esto es lo que solo Jesús no entiende. ¿Saben por qué no entienden esto? Los que predican solamente del nombre. Es una secta, eso dijo el diablo, son lo que parió el diablo, amado hermano. Los solo Jesús dicen que no existe el Padre, que el Padre es Jesús, una gran mentira, porque acá la Biblia dice que el reino de Jesús no tendrá fin. ¿Se entiende lo que le estoy diciendo? ¿Sabe por qué el reino de Jesús no va a tener fin? Porque Él va a salvar a todos los que creen en su nombre. Gloria a Dios. Está hablando del reino de Dios. Por eso Jesús, cuando predica, dice claramente en el libro de Mateo: el tiempo se ha cumplido, el reino de los cielos se ha acercado, arrepentidos y creen en el Evangelio. Está predicando del poder del Evangelio. Su reino no tendrá fin. La Biblia también dice de esta manera, escuche bien esto. Entonces María
concebido por el Espíritu Santo. Escuchen bien esto. Respondió el ángel y le dijo: el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá. Miren, dense cuenta, Jesús estaba en el plan del Altísimo, pero el que lo iba a hacer concebir en el vientre de María era el Espíritu Santo. Amén. Ahí veo la obra de Dios, ahí veo la deidad de Dios. Veo al Altísimo, que es el Padre, veo al Espíritu Santo de Dios y veo al Hijo de Dios siendo concebido en el vientre de María. Amén. Cuando hay gente que no lee la Biblia, hermano, a veces yo digo, esto se ponen a defender lo que no saben. A mí, si yo estuviera en los tiempos de la Inquisición, quemo a todos los testigos de Jehová, quemo a todos los mormones. Por eso nací en esta época, hermano de Dios. Porque yo los consumo a todos, porque me tienen hasta aquí los testigos de Jehová. Porque siempre le mienten a la gente. Pues usted tiene que tener cuidado, y lo que tiene que tener también es conocimiento para defender a la doctrina. Nadie, amado hermano, es su hermano si no tiene la doctrina que hemos predicado, dice el apóstol Pablo. No digáis hermano, no digáis bienvenido, dice Juan, al que no traiga la doctrina de Cristo. Ese es el gran problema de hoy. A todos les decimos hermano. Y no, amado hermano, no todos son hermanos. Si no siguen la doctrina de Cristo, si no creen en la supremacía del nombre de Jesús, no son hijos de Dios. Tienen un falso mentiroso, a un Cristo mentiroso, un Cristo que no es bíblico. La Biblia dice acá que este ángel le dice: Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado hijo de ¿quién? ¿Hijo de quién? Para que nazca un hijo, ¿quién tiene que intervenir? Un padre. Intente una mujer reproducirse a sí misma. A ver si va a poder. ¡Imposible! Necesita un padre. ¿Sabes por qué? Porque en el padre está la semilla. ¿Usted sabía o no? Por eso un hombre y una mujer Dios para poder suyugar, multiplicar esta tierra. Pero para poder hacer eso hay que casarse. Se te fue el gol. ¡Ah, gracias Dios! Porque me quiero reproducir. No tenés que casarte primero. Amén. Ahí reproducete todo lo que queráis, pero primero tienes que casarte. Eso dice la Biblia, amado. Para que tus hijos sean bendición. ¿Por qué te explico todo esto? Porque mucha gente, amado hermano, en estos últimos tiempos está creyendo a tantas falsas doctrinas que como la iglesia de Cristo, como los hermanos de la fe, no leen sus Biblias, están siendo engañados. Mire, la supremacía del nombre de Jesús tiene toda importancia que Pablo le dice a los colosenses: todo lo que hagan, sea de palabra y de hecho. ¿Qué entiende usted de palabra? Todo lo que digan, ¿o no? Y de hecho son las acciones, todo lo que hagan. ¿Sabe lo que dice acá Pablo? Algo muy importante, que se han olvidado muchos cristianos y hemos perdido el foco de la supremacía del nombre de Jesús en la iglesia primitiva. ¿Saben por qué la iglesia primitiva avanzaba? ¿Saben por qué la iglesia primitiva los demonios se les sujetaban? ¿Saben por qué la iglesia primitiva, donde quiera que iba, era la luz en medio de las tinieblas? ¿Usted sabe por qué la iglesia primitiva avanzó como nadie en la historia del cristianismo? ¿Cómo avanzó? Por entender la supremacía del nombre de Jesús. Ellos no tomaban el nombre de Jesús. Ah, en el nombre de Jesús ven que te voy a orar, listo. No, no. Ellos sabían qué nombre estaban invocando. Ellos sabían a quién le estaban pidiendo ayuda. Por eso ellos veían respuesta. Por eso ellos avanzaban. Porque sabían quién era Jesús, amado hermano. Mire, te voy a hacer un pequeño resumen de lo que se habla de Jesús en el Nuevo Testamento. Dice la Biblia en Lucas capítulo 24, versículo 47. ¿Cuántos lo pueden buscar, por favor? Anótalo, hermano, porque esto te va a ayudar muchísimo. ¿24? Versículo 47 te dije, ¿verdad o no? Mire, escucha bien esto, hermano. Y espero que me lo puedan entender. Y puedan entender claro. Mire lo que dice la Biblia. Te voy a leer el verso 27 del mismo capítulo, pero después me voy a ir al 47 para que puedan entender el contexto. ¿Bien? Mira, esta historia se desarrolla de esta manera.
iban dos hombres conversando camino a Emaús. Cuando iban camino a Emaús, en ese momento, dice la Escritura que ellos iban charlando de qué había pasado con el Salvador, el que hacía milagros, el que multiplicaba pan. Estaban ahí como que de alguna manera dudando porque escuchaban que él era el Hijo de Dios, el Hijo de David. Pero en un momento dice que se le acercó a alguien a su lado y comienzan a charlar. Y de alguna manera Jesús, porque apareció Jesús a su lado, les dice esto, escuchen bien esto. ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Eso lo dice el verso 26 del 24, del capítulo 24 de Lucas. ¿Saben lo que le dicen? Les trae memoria algo. ¿No era necesario que él padeciera? ¿No era necesario que él muriera? ¿No era necesario que él entrara en su gloria? ¿Saben lo que dice la Escritura luego? Verso 27, y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en toda la Escritura lo que de él decía. Siempre se habló de Jesús, pero su nombre todavía no había sido revelado. ¿Sabes por qué? Porque ese nombre iba a tener autoridad. Ese nombre iba a tener autoridad, iba a tener supremacía, amado hermano. Yo lo que le estoy diciendo hoy día le puede cambiar la vida a usted. En el verso 46 dice la Escritura que Jesús les enseñó de esta manera y les dijo: así está escrito, y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día, y que se predicase en su nombre. ¿Cómo se tiene que predicar? ¿En el nombre de quién hay que predicar? Acá dice, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Y vosotros sois testigos de estas cosas. Y he aquí, yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros. Está hablando, ¿sabe de qué? De Juan 14, verso 26 en adelante, para que lo escuche bien. Dice la palabra también: pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos de poder desde lo alto. Eso se cumplió en Hechos capítulo 1, versículo 8. Y recibiréis poder cuando haya venido sobre nosotros el Espíritu Santo de la promesa, y me seréis testigos en Jerusalén, ¿cierto?, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y el capítulo 2, verso 1 en adelante dice claramente del libro de Hechos que ellos estaban unánimes juntos, y de repente desde el cielo un viento recio llenó toda la casa, y sobre sus cabezas se asentaron lenguas como de fuego. Y en ese momento Pedro comienza a predicar la bendita y gloriosa palabra del Señor. Pedro necesitaba entender la autoridad del nombre de Jesús. Cuando Pedro recibió la promesa del Padre, que era la llenura del Espíritu Santo, ellos entendieron: ahora es el tiempo, ahora es el momento, ahora tenemos que hablar de Jesucristo, ahora tenemos que decir que el que cree en Jesús, aunque esté muerto, este vivirá. Ahora hay que predicar, dijeron. Ellos predicaban en el nombre de Jesús, amado hermano. ¿Sabe que la iglesia hoy ha perdido el sentido por todas estas mugrosas sectas que se han levantado? Todas estas sectas mundanas, corrompidas, amado hermano, que lamentablemente han usurpado el nombre de Jesús y lo han maquillado con falsa doctrina. La iglesia, para evitar decir Jesús y no lo cataloguen como solo Jesús, no habla de Jesús. La iglesia ha perdido el sentido de lo que realmente es el nombre poderoso de Jesús. La iglesia, ¿qué está entendiendo por la doctrina? El apóstol Pablo habló claramente esto: todo lo que hagan de hecho o de palabra, hacerlo todo en el nombre de Jesús, dando gracias a Dios el Padre. No se olviden de papá, pero la autoridad se le dio a Jesús. Y la iglesia hace todo lo revés. La iglesia no habla nunca de Jesús.
47. Dice la Biblia también en Marcos 16. Vamos a la escritura. Marcos 16. Le voy a hacer un pequeño resumen de la Biblia, amado hermano. Anote si puede. Marcos 16, versos 17 y 18. Escuchen, estoy hablando de lo que pasó, que después Jesús resucitó. Miren lo que dice la palabra de Dios. Y estas señales seguirán a los que creen. ¿A los que quién? A los que creen. Y miren lo que dice más adelante. En su nombre echarán fuera. ¿Se da cuenta que es importante el nombre de Jesús, no? ¿Se da cuenta o no? La Biblia dice también, en su nombre echarán fuera demonios, hablarán en su nombre nuevas lenguas, en su nombre tomarán en las manos serpientes, y si bebieran cosa mortífera, no les hará daño. En su nombre sobre los enfermos pondrán sus manos y estos sanarán. ¿Se da cuenta lo importante del nombre de Jesús, no? ¿Se da cuenta lo importante del nombre de Jesús? Eso es lo que tenemos que... La iglesia, amado hermano, no pierde el foco. La iglesia no puede perderse en lo que la Biblia nos enseña. La Biblia dice en Hechos 19:11, mire, vamos a ver a los discípulos actuar, porque mucha gente dice, pastor, es medio raro eso. Vamos a la Biblia, vamos a la Biblia. Si me he dedicado estos 15 años de cristiano a leer la Biblia, no andas perdiendo el tiempo en la iglesia, amado hermano. Mire, la Biblia dice de esta manera en Hechos capítulo 19. Mire lo que pasaba, amado hermano. Versículo 11 al 15. Mire lo que pasaba cuando utilizaban el nombre de Jesús. Y la Biblia dice de esta manera. Y hacía Dios milagros extraordinarios por mano de ¿quién? De Pablo. De tal manera que aún se llevaban a los enfermos los paños o delantales de su cuerpo, y las enfermedades se iban de ellos, y los espíritus malos salían. Pero algunos de los judíos exorcistas ambulantes intentaron invocar. ¿Qué intentaron invocar? El nombre del Señor. ¿Qué intentaron? Estos creían que era llegar y agarrar el nombre. ¿Ah? En el nombre, como algunos acá dentro de la iglesia, algunos de otra iglesia, creen que en el nombre, y como una varita mágica, en el nombre de Jesús, fuera, y se les mete el demonio a ellos. Porque la iglesia perdió autoridad, ¿no? Porque no entiende el nombre de Jesús, la autoridad del nombre. Dice en ese momento de la Escritura que algunos quisieron invocar el nombre del Señor Jesús sobre los que tenían espíritus malos, diciendo, ¡os conjuro por Jesús, el que predica Pablo! Había 7 hijos de un tal Seba, judío, jefe de los sacerdotes, que hacía esto. Pero respondiendo al espíritu malo, el demonio, el espíritu de Satanás que tenía dentro estos hijos de este hombre, en este caso el Seba, este espíritu malo, dijo a Jesús, conozco y sé quién es Pablo, pero vosotros, ¿quiénes sois? Pregunta si en este momento se te mete, acá se mete un endemoniado. ¿Tú crees que llegar a meter el nombre de Jesús y decirle el nombre de Jesús para afuera? Entonces, no vaya a cometer nunca ese error. Primero, examínese, amado hermano, antes de invocar el nombre del Señor. Si estáis en fornicación, no podía andar sacando demonios a la gente. Si andáis mintiendo todo el día, no podía andar poniendo manos con ligereza. Si andáis haciendo lo malo, no podía. No se te vaya a ocurrir invocar el nombre del Señor. ¿Sabes por qué? Porque en esto tiene que haber poder y autoridad. Dice la Biblia que en su nombre se iba a predicar arrepentimiento. Pero para poder predicar arrepentimiento tenés que estar primeramente tú y yo arrepentido. Gloria a Dios. ¿Sí o no? La Biblia dice claramente, el tiempo se ha cumplido, dijo Jesús. El reino de los cielos se ha acercado. Arrepentidos y luego crean en el Evangelio. ¿Te das cuenta que el nombre de Jesús no es cualquier cosa? A algunos se le ocurre ponerle Jesús a los hijos. Alábate. De aquí en adelante no se te ocurre ponerle Jesús a tu hijo, hermano.
Ten cuidado con eso. El nombre de Jesús no es cualquier cosa, amados hermanos. Por eso cuando Jesús habló, dijo, se levantarán falsos Cristos. Falsos ungidos. La palabra Cristo en griego significa ungidos. Habló de falsos ungidos, que supuestamente iban a ser representantes de Dios en la tierra. La Biblia dice que también en su nombre nosotros echaríamos fuera demonios, ¿verdad o no? Lo acabamos de leer. Que estas señales seguirán a los que creen en Marcos 16, 17. Y en su nombre echaríamos fuera demonios. La Biblia dice en Lucas 10, versículos 17 al 19. Volvieron los 70 con gozo diciendo, Señor, aún los demonios se nos sujetaban ¿en qué? En tu nombre. Imagínate, cuando Jesús mandó a los 70, ¿había muerto Jesús? Todavía no había muerto. Jesús todavía estaba con vida en la tierra, vivito y corriendo, predicando el Evangelio. Y comisionó a 70 a ir a hablar de las grandezas que hacía Jesús. Les dijo, vayan en mi nombre. ¿Saben que en ese momento cuando los 70 se regocijaron? Imagínate, Jesús fuimos, anduvimos por Judea, anduvimos por Galilea, anduvimos por Capernaum, anduvimos por diferentes lugares, Señor. Pero, ¿sabéis qué pasaba? Utilizábamos tu nombre y los demonios se sujetaban. Poníamos las manos sobre estos, sanaban en tu nombre, Jesús. ¿Y sabes lo que dice Jesús? Mira, está bien, en mi nombre hay autoridad, pero no se regocijen de eso. Regocíjense de que su nombre esté inscrito en el libro de la vida. ¿Cuántos se gozan porque son salvos acá? Así que tenés que venir todos los días contento porque tu nombre está inscrito en el libro de la vida, hermano. Algunos dirán, estoy terrible, luchado. ¿Y que quería estar con el tremendo gozo? Ay, pastor, te nos da la prueba, ¿qué te digo? Dice que todavía no habéis crecido hasta la sangre. Pablo lo dice en Hebreos capítulo 12. Yo creo que es Pablo que escribió el libro de Hebreos, pero vamos a poner el autor de los Hebreos para que algunos no se vayan a escandalizarse. Algunos que vienen con la cara así como que pidiéndole por favor a la sonrisa. Como pidiéndole por favor. No quiero sonreír. Tienes que venir con el gozo del Señor porque es tu fortaleza, dice la Biblia. ¿Y sabes cómo te puedes fortalecer? Entendiendo que tu nombre está inscrito en el libro de la vida. Tú tienes que venir con la cara llena de gozo, tienes que confiar en el Señor. A ver, todavía no hemos sufrido hasta la sangre. Hasta la muerte no hemos sufrido todavía. Echaríamos en su nombre demonios. También en su nombre sanaríamos a los enfermos, ¿cierto? En Hechos capítulo 3, versículo 6, la Biblia dice que Pedro dijo, no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. ¿Y qué es lo que utilizó ahí? En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Algunos quieren sentir la gloria. Ay, voy a sentir. ¡Ahí viene! ¡Ah! En el nombre de Jesús fuera. Jamás Pedro, no hermano, le pasó eso. Porque algunos se sienten como atenta a la corriente, se da vuelta como que lo metan, lo enchufen ahí. Y venga la unción. Si la unción no la tenéis tú, no la tengo yo, la unción es del Espíritu Santo que está en todos nosotros. Eso dice la Escritura en Primera de Juan, hermano, capítulo 2, léelo completo. La unción del Santo está en todos nosotros. Acá se trata de santidad. Ahí se le fue el gozo. Cuando uno habla de santidad se empiezan a pegar la cara, se empiezan a enojar. Todo, hermano, cuando uno habla de santidad. La santidad es lo que cambia la vida del ser humano. La Biblia dice en 1 Tesalonicenses 5:23, y el mismo Dios de paz santifique por completo espíritu, alma y cuerpo, irreprensible hasta la venida de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Si ahí lo estamos esperando, ¿cuándo estamos esperando a Jesús, amado hermano? Ojalá en este 2020, amado hermano, suene la bendita y gloriosa trompeta y nos vayamos todos al cielo. Yo estoy aburrido de este perro mundo, amado hermano.
Yo estoy aburrido de este mundo, estoy cansado de tanta carnalidad, de tanta tontera. Todos los días cuando voy a predicar a la Plaza 9 de Julio me doy cuenta, amado hermano, la mundanalidad, la desvergonzura que hay en la gente, las mujeres más que todo. Uno no lo puede creer, amado hermano. Tanta inmoralidad. Eso yo no lo puedo entender. Yo no soporto el pecado. No sé si usted lo soporta, pero yo no lo soporto. No puedo convivir con el pecado. Es como la alergia, Dios. ¡Ay! No me gusta. La Biblia también dice en Hechos 28, verso 1 al 6. Miren lo que pasa acá. Esto es importantísimo, se lo voy a leer. Y estando ya salvo, supimos que la isla se llamaba Malta. Y los naturales, acá pasa algo con Pablo, y los naturales nos trataron con no poca humanidad. Estos eran menos malos. Porque encendiendo un fuego, nos recibieron a todos, a causa de la lluvia que caía y del frío. Entonces, habiendo recogido Pablo algunas ramas secas, las echó al fuego. Y una víbora, escucha bien esto, huyendo del calor, se le prendió en la mano, lo mordió. Así como esas víboras, esas mujeres así, ¡pah!, que se agarran de los hombres casados. Esas víboras, ¿sí, no? Hay algunos víboras también, que son hombres y se agarran de las mujeres casadas. Esta víbora no era de esa, esta víbora era una serpiente. Que cuando le metieron fuego, la víbora salió y se le prendió en la mano a Pablo. Cuando los naturales vieron la víbora colgando de su mano, se decían unos a otros: ciertamente este hombre es homicida, a quien, escapado del mar, la justicia no deja vivir. Hay algunos que dicen: este anda con la negra, ¿o no? A este no lo mira Dios. Imagínense, eso dirían de Pablo, ¿no? Oye, Pablo parece que no tiene nada a Dios porque tiene más problemas que bendiciones. Mire, escucha lo que pasa acá. Dice la Biblia de esta manera: pero él, sacudiendo la víbora en el fuego, ningún daño padeció. Ellos estaban esperando que él se hinchase. Escuche bien esto. O cayese muerto de repente, más habiendo esperado mucho y viendo que ningún mal le venía, cambiaron de parecer y dijeron que era un Dios. ¿Sabe por qué Pablo, amado hermano, vivió todo esto? Porque él predicaba el nombre de Jesús. ¿Sabe que lo único que hacía Pablo era nombrar a Jesús? Donde quiera que iba, hablaba de Jesús. ¿De quién habla usted? ¿De quién hablo yo? ¿A quién estamos exaltando en este tiempo? Estamos en los tiempos de la gracia. ¿De quién estamos hablando, amado hermano? Yo no te digo que dejes de hablar del Espíritu Santo. Yo no te digo que dejes de hablar del Padre. Pero hoy lo que más tiene que hablar tu boca es de Jesús. Creemos en el Padre, creemos en el Espíritu Santo, pero entendemos que toda gloria el Padre se la dio al Hijo. Y toda autoridad en la tierra, en los cielos y debajo de la tierra, la tiene el Hijo de Dios. Acostúmbrate a hablar de Jesús. Tenemos que hablar de Jesús para que todos estos hechos que vivían estos benditos hombres de Dios también nos acompañen a nosotros. Si la iglesia hoy día está escuálida, amado hermano, ni los vecinos te respetan, te miran y se ríen de ti. Si tuvieras la gloria de Dios, si estuvieras viviendo en el nombre de Jesús, te aseguro que hasta el vecino, hasta el perro rabioso de la esquina te respetaría. Y antes venía a morder, te muere de inmediato, irreversiblemente en ese momento. Pero la iglesia hoy ha pedido autoridad, hermano, porque habla de todo menos del nombre de Jesús. ¿De qué estamos hablando? Con los amigos, con los vecinos, ¿te acordáis de Jesús por algún momento? Al vecino le ponía a hablar de esto, de la política, del bono, de la bendición del presidente basura que salió ahora. La gente anda en ese tipo de lenguaje, ¿se ha dado cuenta o no? Andan hablando tonteras en vez de estar hablando de Jesús. Su esperanza, mi esperanza, está en Jesús. Su ayuda, su fortaleza, su amparo está en Jesús. ¿Sabe que su provisión está en Jesús? ¿Sabe que su pronto auxilio en la tribulación está en Jesús?
Pero si no hablas de Jesús, amado hermano, tu vida va a ser insípida. Tu vida no va a tener poder. No te va a respetar ni el demonio de la esquina. Pero ten a Jesús como Señor. Ten a Jesús como el único en el cual tu boca puede pronunciar. Habla de Jesús. Aburre a la gente hablando de Jesús. La Biblia dice en Hebreos capítulo 13, verso 15. Así que ofrezcamos siempre a Dios por medio de Él sacrificio de alabanza, es decir, frutos de labios que confiesen ¿qué? Frutos de labios que confiesen su nombre. Cuando tú estás alabando, ¿qué estás haciendo? Algunos dicen, bueno, estás más seco que un higo, amado hermano. El pastor es que no me dice la alabanza. Pero dice la Biblia que tienes que confesar con tus labios su nombre. Tú cuando estés alabando acá, amado hermano, pastores que son tan fomes para cantar, ¿qué te preocupáis del que canta? Siempre le digo a los hermanos en la iglesia, hermano, cierra tus ojos, alaba a Dios. Si nosotros estamos más secos que un higo, tú no podías estar seco. Tenéis que alabar a Dios, tenéis que bendecir a Dios. Tenéis durante el día muchas cosas y muchos motivos para agradecer a Jesús lo bueno que ha sido contigo. Entonces tú vienes acá y confiesas con frutos de labios su nombre. Gracias, Jesús. Tuve alimento hoy. Gracias por mis hijos, Jesús. Gracias por mi matrimonio, Jesús. Gracias por mi vida, Jesús. Gracias por la salud, Jesús. Gracias por lo bueno que eres, Jesús. Gracias por la vida nueva que tengo, Jesús. Gracias, Jesús, por estar en esta noche, en este lugar. Gracias, Jesús, porque sé que no estoy solo. Gracias, Jesús, porque no estoy huérfano. Me haces compañía donde quiera que yo voy. Gracias, Jesús, por mi padre. Gracias, Jesús, por mi hermano. Gracias, Jesús, por mi vecino que se convirtió. Gracias, Jesús, por el pan de este día. Gracias, Jesús, porque realmente sin ti no soy nada. Gracias, Jesús, por sanar mi cuerpo. Gracias por sanar a mi hijo. Gracias, Jesús. Gracias, Jesús. Gracias, Jesús. Miren, más seco que un higo este lugar. Tanto agradecimiento que debería confesar tu boca. Somos un árbol plantado y la Biblia dice que nadie nos puede sacar del lugar donde Dios nos plantó. Somos plantíos de Jehová. En pocas palabras, somos un fruto abundante que saltará para la vida eterna. Tu vida tiene que ser un constante fruto que confiese el nombre del Señor. A Jesús hay que adorarlo, hermano. Usted viene aquí a adorar a Jesús. 5 años adorando a Jesús. Si Jesús te salvó, si Jesús te cambió, si Jesús te sanó, si Jesús te ha respondido, si Jesús te ha dado alimento, si Jesús ha estado contigo, amado hermano. Esto no es una religión aquí. Aquí adoramos a Jesucristo, el Hijo de Dios. Aprende a adorar. Es que todos me miran raro. ¿Qué te preocupáis del que te mira raro? Alaba a Dios, amado hermano. Algunos se hacen los finos. Ay, que estoy medio delicado. Adora a Dios. ¿Qué te estáis preocupando del que está al lado? Adóralo. Tú eres uno que se vaya al infierno. Pero cuéntate para el cielo adorando a Dios. ¿Qué te preocupáis que el que está al lado, que está más seco, no importa, que se siga secando, amado hermano? Tú adora a Dios. Yo 15 años que sirvo a Dios, amado hermano. ¿Tú crees que me ha preocupado a mí que el que está al lado mío me da lo mismo? Aunque me mire con cara fea, me da lo mismo. Yo voy a alabar. ¡Gloria a Dios! ¡Aleluya! ¡Santo es su nombre! Y lo hago más fuerte para que quede con los tímpanos afuera, por fome, por aburrido. Que le grito fuerte, no. ¡Alábalo! ¡En el nombre de Jesús! Y ahí lo conozco, hermano. Porque tenemos que adorar a Dios. Los hermanos que me conocen saben cómo yo adoro a Dios en la iglesia. Han habido momentos que yo adoro a Dios, hermano. Estoy alabando con mi hermanita pequeñita en la iglesia y quedo sin voz para predicar. ¿Cuántos han estado se han dado cuenta que quedo sin voz? Bueno, porque a mí me da lo mismo. ¿Usted cree que me voy a cuidar para la predicación? Bueno, si Dios quiere que predique, en ese momento me hace que se me recupere la garganta o el trago y se predica acá. Me da lo mismo, ¿eh? Pero yo no voy a dejar de adorar a Dios. Yo no voy a dejar de adorar su nombre para cuidarme la garganta, para poder predicar. No, Dios podrá usar a otro. Yo quiero adorar a Dios. Acá tenemos que adorar a Dios. Ya vamos a terminar, hermano.
Gracias a Dios, dijo el diablo. La Biblia dice en 1 Corintios capítulo 6, versículo 11. Y escuchen bien esto. Y esto veréis algunos. Más ya habéis sido lavados. Ya habéis sido santificados. Ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Pregunta. ¿Cuántos han sido lavados acá? ¿Cuántos han sido santificados? ¿Y cuántos han sido justificados? ¿Se da cuenta o no? Eso pasa cuando tú crees en el nombre de Jesús. Tu vida no es la misma, amado hermano. Mi vida no es la misma. Aprenda a honrar a Jesús. Donde quiera que vaya, honra a Jesús. Siempre acuérdate que Jesús va a estar a tu lado en ese momento. Figurativamente te lo estoy diciendo. Va a estar a tu lado Jesús. Imagínatelo así siempre. En mis 15 años yo veo a Jesús ahí. Y pienso, Jesús me está mirando. Voy a hacer algo malo. Voy a tomar lo ajeno. Ay, espera, está Jesús ahí. Voy a cambiar los ojos de huevo frito. Ay, no está Jesús. No puedo mirar lo ajeno. Eso es adulterio, dice la palabra. Gloria a Jesús. ¿Vivimos así, hermano? ¿Ah? ¿O te echáis rápido? En ese momento pensé que lo incorrecto puede ofender a Jesús, que lo malo puede ofender a Jesús. ¿Sabe por qué la iglesia primitiva tenía poderes? Porque entendía la supremacía del nombre de Jesús. No lo veían a Jesús como un personaje más de la historia. ¿Sabe cómo veían a Jesús? Como aquel que les salvó, que les cambió, que les transformó, que los santificó, que los justificó delante del Padre. Cuando un hombre es agradecido, cuando una mujer es agradecida, honra, adora, respeta, bendice, glorifica a Jesús donde quiera que se encuentre. El convertimiento no se dice, se muestra. ¿Saben por qué Jesús? Mateo 7, 28 y 21. ¿Saben por qué de Jesús se admiraban? No porque tan solo predicaba, sino como quien tenía autoridad, hablaba Jesús. Es fácil hablar, hermano, si el diablo tiene la tremenda lengua para hablar. Y tú también, porque andáis sacándole el cuero a los hermanos todos los días que tenéis la posibilidad de hacerlo. Se te fue el gozo. Pero es verdad. Señor Jesús. Ya con esto voy a tener. Tengo un montón aquí para poder hablar, hermano. Dice la Escritura en el libro de Hechos, capítulo 9, verso 14. Y aún aquí tiene autoridad de los principales sacerdotes para aprender a todos los que invocan tu nombre. En el Hechos 22, 16. Ahora pues, ¿por qué te detienes? Levántate, bautízate y lava tus pecados invocando su nombre. En 1 Corintios 1, 2 dice: a la iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos, todos los que en cualquier lugar invocan ¿qué? Su nombre. Tenemos que acostumbrarnos a hablar de Jesús, hermano. Aprenda. Usted lee la palabra, ¿sabe lo que tiene que hacer usted? Cuando lea la palabra, ¿sabe lo que tiene que hacer usted? Voy a leer la palabra en el nombre de quién. En el nombre de Jesús tiene que leer la palabra. ¿Sabe por qué? Porque la Biblia dice: sea todo hecho de palabra, hacerlo en el nombre de quién. No dice en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Esos son títulos, hermano. Tú tienes que utilizar el nombre de Jesús. ¿Sabe lo que dice la Escritura en Mateo 28, 19? Y muchos han malinterpretado ese texto. ¿Quién lo encuentra acá? ¿Que me lo pueda leer, por favor? Mateo 28, 19, a ver. Esto lo vamos a esclarecer, hermano, es importante. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. ¿Ya? Bien, les pongo esto. ¿Qué dice la Escritura? ¿Y quién está dando la orden? Después, ¿qué dice? ¿Y haced? ¿A quién más? Todas las naciones. Y luego dice algo importante. Bautizándolos. ¿Y qué utiliza él? ¿Qué dice? No. Dice, hay punto y coma. Aprenda a respetar gramaticalmente el texto.
No pase como locomotora a 100.000 kilómetros por hora, hermano. Interprete el texto. ¿Qué dice Mateo 28:19? ¿Saben por qué no solo Jesús le termina cerrando la boca a los que creemos en el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo? Porque malinterpretamos los textos. Por eso. Porque la gente no utiliza bien los versículos bíblicos. Se los voy a leer. Por tanto, coman y hacer discípulos a todas las naciones. ¿Qué dice? Coma. Luego, ¿qué dice? Bautizándolos en el nombre del Padre, coma, y del Hijo, coma, y del Espíritu Santo, punto y coma. Pregunta, ¿cuál es el nombre? Porque Padre, el nombre, pregunta, Padre, el nombre. ¿Cuántos padres hay acá? Ahí le la mano a los padres. Bueno, ¿cuántos padres hay acá? ¿Un montón? ¿A todos se llaman padre acá? ¿Ah? ¿Cuántas madres hay acá? ¿A todas se llaman madres? Si yo digo madre acá, ¿cuántas van a venir? Todas las que son madres, pero si yo digo acá Verónica, ¿quién va a venir? Porque el nombre de la madre, ¿cuál es? Bueno, la Escritura dice algo importante. En el nombre de él, el Padre no es nombre, es título. Y del Hijo, ¿cuántos hijos hay acá? ¿Ah? Hijos, vengan, ¿cuántos van a venir? Todos. Si digo Limni, mi hija Limni va a venir. ¿Se entiende o no? Y del Espíritu Santo. ¿Sabe por qué no utiliza el término Espíritu Santo para hablar del Espíritu de Dios? Porque también se habla del Espíritu de verdad. ¿Se entiende o no? Pero para definir claramente esto, ¿sabe lo que está diciendo Jesús? No está diciendo que el Padre se llama Jesús. No está diciendo que el Hijo se llama, que el Espíritu Santo se llama Jesús. Está diciendo, hay un nombre dado a todos los hombres en quien el hombre puede ser salvo. ¿Sabe cuál es su nombre? Jesucristo, el Hijo de Dios. ¿Saben por qué los apóstoles bautizaron en el nombre de Jesús? Porque entendieron que la predicación era en el nombre de... Tú tienes que entender, hermano, la Biblia. ¿Sabes por qué hoy la iglesia no tiene poder? Porque han entendido mal. Te estoy explicando, no solo Jesús es tan terrible errado. Los predicadores del nombre están terriblemente errados. Porque sacan del escenario de la deidad al Padre y al Espíritu Santo. Pero aquí no estamos sacando a nadie. Aquí te estamos diciendo que está el Padre. Y toda la gloria del Padre se la dio el Hijo. Y el Hijo recibe gloria del Espíritu Santo, dice la Biblia. Ah, ¿no me lo creéis? Vamos a la Biblia, por esto termino. Yo te voy a leer la Biblia, amado hermano. Yo no tengo otra cosa que compartirte más que la Biblia. Vamos al libro de San Juan, capítulo 16, versículo 4. Creemos en el Padre, creemos en Jesús y creemos en el Espíritu Santo. Pero como creemos en el Padre, como creemos en el Hijo, como creemos en el Espíritu Santo, entendemos que toda autoridad se le dio al Hijo. Y el Hijo se llama Jesús. Mire lo que dice la Biblia. Versículo 4 del capítulo 16 del libro de San Juan. Esto no lo dije al principio porque yo estaba con vosotros. Pero ahora voy al que me envió. Pregunta. ¿A quién envió Jesús? El Padre. Y ninguno de vosotros me pregunta ¿a dónde vas? Antes, porque os he dicho estas cosas, tristeza ha llenado vuestro corazón. Pero yo digo la verdad, dice Jesús. Os conviene que yo me vaya, porque si no me fuese, el Consolador no vendrá a vosotros. Mas si me fuere, os lo enviaré. No dijo volveré, dijo os lo enviaré. ¿Cierto? Después dice la Escritura 16, versículo 4, se lo dije, del libro de San Juan. Y luego dice, y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Está hablando del Espíritu Santo. De pecado por cuanto no creen en mí. De justicia por cuanto voy al Padre y no me veréis más. Y de juicio por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. Aún tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no las podéis sobrellevar. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, ¿se da cuenta que le hablaba yo del Espíritu Santo, que también le habla del Espíritu de verdad? Cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará toda la verdad. ¿Quién es la verdad?
Jesús, Juan 14:6. Después la Biblia dice, porque no hablará por su propia cuenta. El Espíritu Santo no se manda solo. Escuche bien este. Y os hará saber las cosas que habrán de venir. El que Él, ¿qué dice? Me glorificará. ¿Qué va a hacer el Espíritu Santo? ¿Glorificar a quién? A Jesús. Porque tomará de lo mío, yo lo hará saber. Todo lo que tiene el Padre mío, por esto dije que tomará de lo mío, yo lo hará saber. No solo Jesús nos sabe explicar este texto porque somos unos hijos del diablo, pero solo lo entendemos claro. El Padre le dio toda la gloria a Jesús. El Espíritu Santo le da toda la gloria a Jesús. ¿Sabe por qué? Porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en quien podamos ser salvos. ¿Sabe por qué? Porque no hay ningún otro mediador entre Dios y los hombres, solamente Jesucristo, hombre. ¿Tú sabías o no? Amén. Entonces usted y yo tenemos que entender la supremacía del nombre de Jesús. Ahora aprenda, amado hermano, a leer su Biblia. Entienda que Jesús es lo que siempre usted tiene que pronunciar en su boca. Porque lamentablemente hoy, amado hermano, hemos dejado de lado el nombre de Jesús por hacerle caso a esta manga de sinvergüenza que está predicando supuestamente en el nombre. Pero se olvidaron que el Padre envió al Hijo y que el Hijo envió al Espíritu Santo y que el Espíritu Santo glorifica al Hijo porque el Hijo glorificó al Padre. Porque no leen este precioso libro. Por eso hay tantas falsas doctrinas. Por eso me tienen tanta mala a los ojos Jesús, porque se las dejo clarita. Yo utilizo la Biblia. Yo utilizo todos los versículos bíblicos ellos que malinterpretan para su propia perdición. ¿Sabes por qué? Porque yo siempre voy a honrar el nombre de Jesús. Pues ustedes hagan todo en el nombre de Jesús. Usted lee la palabra en el nombre de Jesús. Usted va a predicar en el nombre de Jesús. Usted va a echar fuera demonios en el nombre de Jesús. Usted va a sanar a los enfermos en el nombre de Jesús. Todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, dijo Jesús, Él lo concederá. ¿A quién ora usted? Porque hay algunos que oran a Jesús. Tienes que orar en el nombre de Jesús al Padre. Amén. Jesús, te pido perdón. Jesús dijo, en el nombre de mío, vaya a llegar a mi Padre. Usted tiene que orar así. Algunos que enseñan a orar. Padre, en el nombre de Jesús, me presento delante de ti en esta hora. Señor eterno, te doy la gracia, como dice la Escritura. Santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, Señor. Porque estoy pecando, estoy fallando. Y por eso hoy quiero que el Espíritu Santo me enseñe a pedir como conviene, Señor. ¿Te das cuenta, no? Amén. Ahí cuando tú nombras la verdad. Papito el que escucha, el Hijo el que intercede, el Hijo el que media, y el Espíritu Santo el que intercede por nosotros. Porque Él sabe pedir como conviene. Y el Espíritu Santo está en todos los que están acá. ¿Sabes por qué está en ti? Porque fuimos sellados con las arras del Espíritu hasta el día de nuestra redención. Lo dice la carta de los Efesios capítulo 1, y lo completo el capítulo. Amén, hermano. Póngase de Dios, está más aburrido que el diablo en el cielo. Vamos a orar al Señor. Le vamos a dar gracias por su gran amor, su gran misericordia. Y le vamos a pedir que estos 5 años Dios tenga en cuenta, amado hermano, que vamos a comenzar a hacer su voluntad por sobre todas las cosas. Que Dios nos ayude, hermano. Que Dios nos ayude a proclamar el nombre del Señor donde quiera que vayamos. Usted habla de Jesús, el infierno se le va a levantar. Usted defienda la honra del sacrificio de Jesús, el mismo diablo se le va a levantar. Pero dice la Biblia que en el mundo tendréis aflicción, pero confiad. Jesús dijo, yo he vencido al mundo. Crea en su nombre, que sin duda, hermano, la autoridad está en él. Amén. Oremos al Señor. Bendito Dios y buen Padre Celestial.